El ñu es 3 veces más grande que el leopardo, pero no subestimes las habilidades de este cazador. Se acerca sigilosamente a su presa y se abalanza sobre ella. El antílope intenta escapar, pero el leopardo no solo lo alcanza, sino que utiliza el gran peso de su presa como arma. Lo desequilibra y lo retuerce, de modo que el aturdido herbívoro cae al suelo al cabo de unos instantes. Aunque el antílope es más fuerte, el ágil leopardo encuentra rápidamente la garganta de la presa y le aprieta la tráquea. Hoy te vamos a mostrar otros casos impresionantes de panteras moteadas que demuestran su fuerza. La gacela de Thompson es uno de los animales más rápidos del planeta. Es solo ligeramente inferior al guepardo en velocidad de carrera e incluso superior en agilidad. La gacela es capaz de saltar a grandes alturas y cambiar de dirección a la carrera. Pero el leopardo es un maestro cazador que sabe atrapar incluso presas tan difíciles. Se esconde en la hierba alta y espesa. Gracias a su coloración de camuflaje, el cuerpo del leopardo se mimetiza completamente con el entorno, pero lo principal es su capacidad para concentrarse en el objetivo y congelarse sin el menor movimiento. Esta extraordinaria habilidad hace que el leopardo sea literalmente invisible para los herbívoros, que no distinguen muy bien los colores y reaccionan al movimiento. Poco a poco, pero inevitablemente, el leopardo se acerca a la gacela por ese lado para que no pueda sentir al depredador. Finalmente, su paciencia da sus frutos. La gacela no pudo detectar al enemigo hasta que éste se acercó a una distancia de un salto justo delante del herbívoro. Pero ahí no acaba la cosa. La gacela ve al depredador y da un salto relámpago hacia arriba y hacia adelante. Podría haberse separado inmediatamente del leopardo y escapar rápidamente, pero la velocidad de reacción del depredador es asombrosa. No debería haberlo subestimado. Si la gacela hubiera girado y corrido hacia el otro lado, podría haber escapado. En lugar de eso, intentó saltar por encima del depredador, y el leopardo atrapó inmediatamente al herbívoro, lo agarró y le aplastó fácilmente la tráquea con sus poderosas mandíbulas. El leopardo salió al ruido, pero en lugar de un apetitoso herbívoro se encontró con 4 leonas. Cada una de ellas es más grande que el leopardo y mucho más fuerte. Pero cuando la leona decidió enfrentarse a su rival con un golpe de zarpa, no sabía a quién se enfrentaba. El leopardo reaccionó a la agresión de la gata con la velocidad del rayo. Inmediatamente se defendió y contraatacó con una serie de golpes, antes de adoptar una postura defensiva. Cuando el leopardo cae de espaldas, no se rinde ni muestra debilidad, sino que se prepara para luchar con sus 4 extremidades. Cuando un leopardo enfurecido y musculoso está dispuesto a utilizar unas dagas tan sólidas, hace que incluso un depredador más grande frene su ataque. El problema es que en esta posición, el leopardo pierde movilidad, mientras que una leona lo retenía, las otras tenían tiempo de rodearlo y atacar desde distintas direcciones. Utilizaron su táctica favorita de masacre contra objetivos únicos. Intentaron rodearlo, agarrarle las patas y estirarlo para que la hembra más fuerte le atacara el vientre y destripara a su enemigo. Pero ese truco no funcionó con el leopardo, no había que subestimarlo. Sus poderosas patas relampagueaban con tal velocidad que cualquier boxeador profesional simplemente lloraría de envidia. El leopardo se convirtió en una bola de pura agresividad y dispersó a las leonas como si fueran gatas domésticas. No se esperaban semejante desplante. Afiladas garras arañan sus sensibles fosas nasales, amenazan sus ojos, repelen los ataques de las leonas y asestan golpe tras golpe. Y cuando una de las leonas agarró por fin la parte baja del vientre de su oponente, el leopardo respondió con un movimiento inesperado. En lugar de patearla y retorcerse en su agarre, le agarró la cabeza, la acercó aún más a él y luego puso sus colmillos en acción. Las otras leonas incluso se estremecieron. Aunque las gatas hicieron varios intentos más de acabar con su oponente, el leopardo siempre los repelía, gracias a sus arriesgados pero eficaces métodos de lucha. Finalmente, los enemigos se despatarraron uno al lado del otro.
Se ve que la leona es casi 1,5 veces más maciza que el leopardo. Él no se va. Si se levanta, provocará a las leonas. Además, está cansado. Pero en cuanto las leonas intentan iniciar el segundo asalto, la bestia moteada está lista para luchar de nuevo. Ha ganado y ha conseguido escapar de la batalla con 4 leonas adultas. Para cualquier animal de África esto es toda una hazaña. En general, los leopardos nunca parecen buscar caminos fáciles y adoran los desafíos más peligrosos. Aquí el poderoso macho también se ha enfrentado a 3 leonas. Como puedes ver, aunque el leopardo macho es más grande que la hembra, la leona sigue siendo significativamente mayor, pero eso no impidió que la feroz bestia manchada luchara contra los 3 oponentes al mismo tiempo. Su rapidísima reacción le permitió repartir golpes a cada leona con asombrosa generosidad. Al final, decidieron que derrotar a semejante bestia les saldría demasiado caro, así que se largan. El leopardo puede estar orgulloso. Ha echado a 3 leonas. El leopardo domina 2 tácticas de caza. Se trata del sigilo y la emboscada. Las bestias manchadas no son muy resistentes, pero para su categoría de peso son increíblemente fuertes, por lo que sus músculos pueden producir el máximo esfuerzo en un mínimo de tiempo. Aquí, el impala pasta tranquilamente entre la hierba baja, no ve ninguna amenaza y piensa que está perfectamente a salvo, excepto que el herbívoro ciertamente no esperaba un golpe desde arriba. Bueno, el árbol no tiene ramas bajas, el leopardo está emboscado en la altura del segundo piso. Y en el momento crucial, el depredador usó su cuerpo como proyectil. Esta es una táctica bastante común para este depredador. Para usar la gravedad como arma hay que ser realmente genial, ¿no crees? El leopardo saltó sobre el impala desde una gran altura para amplificar el impacto con todo el peso de su cuerpo y la gravedad. Fue cuestión de centímetros, ya que el leopardo podría haberse desplomado en el suelo. Pero dio en el blanco y no solo aturdió al impala, sino que le rompió varios huesos a la vez. El depredador no resultó herido gracias a su increíble agilidad, coordinación y buen ojo para calcular distancias. El impala es un enorme antílope más pesado que un leopardo. Está armado con cuernos y pezuñas afiladas, e incluso después de un golpe así, lucha desesperadamente por su vida. Pero el leopardo tiene la garganta bien agarrada. Observa que el gato alcanzó inmediatamente la garganta de la víctima tras tan impresionante picado. Había babuinos cerca y se asustaron. Los primates incluso intentan atacar al leopardo, pero este está ocupado y no les presta atención. Al cabo de 1 minuto, el leopardo ha estrangulado al impala. Ahora llevará a su presa a un árbol donde se comerá su almuerzo. Aquí el leopardo da una lección de cómo acercarse sigilosamente a su presa. El depredador ha elegido el escondite perfecto, ya que está más bajo en relación con la ladera donde pastan las gacelas. Pero es difícil salir de ahí para atacar, ya que el leopardo revela su ubicación. Pero el depredador lo comprende y actúa con decisión. Arremete contra sus víctimas, eligiendo en el último momento a cuáles derribará al suelo. Las gacelas han subestimado a su adversario. Se dispersan, lo que es un acierto. Sin embargo, deberían haber utilizado su increíble agilidad para girar y huir del gato. En su lugar, una de las gacelas intentó saltar por encima del leopardo, precipitándose hacia un lado. Una maniobra inesperada que habría confundido tanto al león como a la hiena, pero no al leopardo. Reaccionó al instante. Puede que el depredador no sea tan ágil, pero es flexible. Por eso el leopardo saltó y agarró a la gacela al vuelo. La sacó de su trayectoria de salto, la metió bajo sí y llegó rápidamente a su garganta para luego aplastarle la tráquea. Eso sí que es habilidad. Este leopardo es joven todavía, relativamente nuevo en la vida independiente. Sin embargo, ha sabido reaccionar de la forma más inteligente y eficaz posible ante la llegada de una leona agresiva.
Esta le dobla en tamaño y podría atacarle por la espalda, así que cuando el leopardo se dio cuenta de que no tendría tiempo de escapar, se protegió la retaguardia y se escondió entre la espesura. Cuando la leona intentó sacarlo de allí, el leopardo esquivó instantáneamente el ataque, mientras estaba tumbado en el suelo, y golpeó a la enemiga, tomando dolorosas represalias. Así, el leopardo demostró que no se enfrentaba a un adversario al que se pudiera derrotar fácilmente. La leona se retiró. Y tú no olvides darle a me gusta a este valiente manchado. El leopardo camina tranquilamente hacia la charca, sin saber que una joven gacela ya está bebiendo agua allí. El gato moteado no puede ver al herbívoro tras las ramas secas. La gacela divisa primero al enemigo, se congela y en el momento clave intenta escapar, pero el herbívoro no sabe a quién se enfrenta. Aunque el leopardo no estaba cazando ni esperaba semejante regalo, reaccionó ante la gacela con la velocidad del rayo. Un poderoso salto y el herbívoro ya está entre los dientes del depredador. El leopardo rompe rápidamente el cuello de la gacela y además de bebida, tiene comida. ¿Hay algo más fuerte que el amor de una madre? Lo hay. Por ejemplo, un leopardo hambriento. Una enorme manada de cebras y ñus se abría paso río abajo. Esperaban el ataque de los cocodrilos, pero no había que subestimar a otros depredadores. No muy lejos, un leopardo esperaba a los herbívoros. Se escondió al pie de una orilla escarpada y observó absolutamente quieto los movimientos de los herbívoros. El leopardo es fuerte y puede derrotar a un enorme animal adulto, pero prefiere presas menos difíciles, así que espera pacientemente. Por fin, la paciencia se ve recompensada. Divisó a la yegua y al potro de cebra, se abalanzó sobre ellos rápidamente y agarró al bebé por la garganta. La yegua no tuvo tiempo de reaccionar y empujar al bebé. Es más, no tuvo tiempo de luchar contra el leopardo. Un par de segundos después, el panterino se llevó al potro a uno de los pequeños pozos de piedra llenos de agua. La furiosa hembra alcanzó inmediatamente al depredador y lo golpeó con sus pezuñas varias veces, pero no pudo hacer nada. Pensó que el panterino soltaría a su cría, pero no debía subestimar el agarre de esta bestia. Incluso bajo las pezuñas de esta cebra, el luchador moteado no soltó a su presa. No atacó a la yegua solo porque su boca estaba ocupada por la garganta del potro. El leopardo aprieta aún más sus mandíbulas y aplasta la tráquea del herbívoro, que ya no puede respirar. Ahora el depredador puede volver a luchar con toda su fuerza y la yegua tiene que retirarse. No pudo salvar a su potro, pero al menos consiguió alejarse antes de que el leopardo decidiera tomarla en serio. Un enorme león vio a un leopardo escondido en la espesura. Los leones odian la competencia e intentan exterminar a todos los demás depredadores de su territorio. Así que no es de extrañar que un poderoso macho de más de 1/4 de tonelada atacara inmediatamente al leopardo, que pesa menos de 3 veces lo que el rey de la sabana. Como comprenderás, la única posibilidad de supervivencia del leopardo es escapar, y el gato moteado no defrauda. Muestra unos registros de velocidad que muchas gacelas admirarían. El león también corre increíblemente rápido. En distancias cortas, sus patas superpoderosas permiten al macho acelerar mucho. Por eso el leopardo no retrocede en una dirección arbitraria, sino que elige al instante el lugar perfecto para correr. Un árbol y arbustos delante de él. Allí, el leopardo puede explotar su ventaja de agilidad. En el momento clave, cuando el león estaba a punto de alcanzar al leopardo, la enorme bestia vaciló y perdió su presa. La velocidad de los movimientos de los gatos dificultaba la percepción del vídeo. ¿Tuvo suerte el gato moteado? Pero en la repetición a cámara lenta está claro que no. El leopardo se dio la vuelta en el momento decisivo y asestó un fuerte golpe al león. El enorme depredador quedó desconcertado. Se creía invencible, pero recibió un zarpazo en la cara. El león no sabía con quién se estaba metiendo. Esto dio al leopardo ese precioso segundo de tiempo de reserva que le salvó. El leopardo atrapó a un joven kudú, un antílope que tiene aproximadamente el doble de tamaño que este gato. El depredador no mordió las arterias del cuello del herbívoro, sino que le apretó la tráquea para asfixiarlo. Así, el kudú tuvo tiempo de defenderse. El leopardo se encuentra en una posición desafortunada. Está delante del antílope, al alcance de sus pezuñas. Sí,
La víctima está tumbada de lado, por lo que es incapaz de levantarse de esa posición mientras es estrangulada, pero el herbívoro se resiste feroz y desesperadamente, y hace todo lo posible por liberarse del agarre del enemigo en la garganta. El kudú aprovecha que el leopardo está justo delante de ella y le lanza una serie de poderosas patadas. El antílope golpea al leopardo en el estómago y el pecho con duras pezuñas, invirtiendo toda la fuerza de sus musculosas patas. Incluso un boxeador profesional, si estuviera en el pellejo del leopardo, tendría las costillas rotas. Pero no hay que subestimar a este gato moteado. Aunque un leopardo puede pesar menos que un boxeador de peso pesado, el depredador consiguió resistir perfectamente todos los golpes del kudú. La pantera escapó sin heridas ni daños graves, pero lo más importante es que ni siquiera aflojó el agarre. En general, los félidos no son muy resistentes, pero pueden concentrarse tanto en su objetivo que el dolor de ser golpeado en el cuerpo por pezuñas afiladas simplemente desaparece. El leopardo gana a pesar de la ventaja del kudú y aprieta aún más su tráquea. Poco a poco la fuerza abandona al herbívoro, los músculos del cuello ceden y el leopardo aplasta la garganta de la víctima. ¡Ha ganado! Las principales bandidas de las sabanas africanas son las hienas. Atracan constantemente a otros depredadores para arrebatarles la presa, llevársela e incluso merendarse al propio cazador si lo consiguen. Así acechan a los guepardos y atacan a los grupos de caza de leonas si se reúnen en número suficiente. Pero ahora las atracadoras tienen lo que se merecen. El astuto leopardo no intentó golpear a la hiena, comprendiendo el riesgo que suponía la presencia de su manada. Así que la ágil bestia le arrebató la presa delante de sus narices y la arrastró hasta un árbol. Debes admitirlo, es impresionante lo rápido que trepa el leopardo a una altura, sosteniendo entre sus dientes un cuerpo que se acerca a su propio tamaño y peso. Sorprendentemente, se trata de una situación bastante típica. Las garras de las hienas no son retráctiles y sus enormes cuerpos, aunque macizos, no son muy ágiles. Por tanto, son completamente incapaces de trepar a los árboles y no tienen ninguna posibilidad de trepar por un tronco escarpado. Los leopardos suelen aprovecharse de estas características de sus enemigas. Incluso los jóvenes, que acaban de iniciar su vida independiente y aún no se han dispersado en solitario a distintos territorios de caza, a veces se entretienen de esta forma. Utilizan su camuflaje para acercarse inesperadamente a las hienas tras su triunfal victoria sobre su presa y robarles la comida a sus enemigos antes de subirla a un árbol. Los leopardos pueden desplazarse entre los árboles a saltos y además son pacientes y rápidos. Así que no tiene sentido vigilar a un gato moteado bajo un árbol. Es arriesgado correr con la presa entre los dientes, con hienas furiosas chasqueando las mandíbulas justo detrás de ellos y listas para arrebatarles y arrancarles la cola en cualquier momento. Pero está claro que a los leopardos les encanta el riesgo. Pero no creas que el leopardo solo confía en una rápida retirada. Este poderoso y musculoso leopardo odia a las hienas y no tiene intención de huir. Aunque los oponentes son casi iguales en peso y la hiena es más alta a la cruz y superior en mordida, el leopardo decide arrebatarle su presa por la fuerza. Estos carroñeros no esperaban tal valentía y destreza en la lucha por parte de los normalmente cautelosos gatos ninja. El leopardo desencadena poderosos zarpazos, golpeando con sus garras justo en el hocico y la cabeza del enemigo, amenazando y mostrando los dientes. Así demuestra que, si se trata de un combate cuerpo a cuerpo, el leopardo acabará por lo menos con un enemigo. Aunque pierda, al hacerlo, arrastrará a la hiena lejos de su presa en la lucha. Al final, el segundo leopardo se lleva la carne y la hiena se queda sin nada. Si intenta perseguir a las panteras, las dos la atacarán. Al final, los gatos se quedan con la comida. Esta es la lucha más peligrosa en la que un leopardo podría meterse. Está rodeado por una docena de leones. Entre ellos hay leonas experimentadas y machos jóvenes que aprovechan la ocasión para poner a prueba su fuerza. Al principio, la manada observa al leopardo. Afortunadamente, el gato moteado demostró tener la sangre fría suficiente para no intentar escapar. De lo contrario, los leones habrían destrozado a su rival.
En lugar de eso, el leopardo adoptó una postura defensiva y se puso a esperar. Era lo único que podía hacer. Y finalmente una de las leonas atacó a su oponente. Para sobrevivir, el leopardo tuvo que demostrar inmediatamente a sus enemigos que una victoria les costaría demasiado. La manada es consciente de su clara ventaja. Si los leones se lo toman en serio, acabarán con su oponente en cuestión de minutos. El trabajo de la pantera moteada es demostrar a la manada que no se rendirá sin luchar. Al principio, los leones consideraban al leopardo como un juguete que se puede hacer rodar por el suelo y luego romper a capricho. En vano, el leopardo arañó inmediatamente el hocico de la leona más molesta. La manada no esperaba semejante insolencia. Pensaron que habían intimidado al leopardo, pero se equivocaron. Sin embargo, el leopardo perdió la pelea. La leona más poderosa agarró a su oponente por el cuello y empezó a estrangularlo. El leopardo la agarró con sus garras, devolviéndole los mordiscos, pero los parientes de la leona la apoyaron. La lucha duró varios minutos y el leopardo no pudo resistir. No se pueden ganar todas las batallas, pero hay que admitir que dio una buena pelea, y los leones ya no subestimarán a semejante oponente. Aquí el leopardo se encuentra en una situación muy difícil. Los enemigos son mucho más numerosos, pero lo más importante es que han encontrado la guarida de la pantera moteada en su árbol favorito. ¡Qué fastidio!, ¿verdad? Era allí donde el leopardo no solo se escondía, sino que también guardaba un suministro de alimentos. Podía encontrar refugio no solo en tiempos de peligro, sino simplemente para descansar. Ahora varias leonas esperan al depredador abajo. Si lo atrapan, lo matarán de inmediato. El leopardo lo entiende y no bajará. Será paciente. Pero una de las leonas no es tan paciente. Está trepando al árbol. Las leonas también tienen garras afiladas que se retraen, y aunque estas gatas son mucho más corpulentas y pesadas que los leopardos, si el árbol es grueso y resistente, soportará fácilmente su peso. Las leonas son tan diestras como astutas. Solo una de ellas trepa, para que las otras la cubran desde abajo. Si el leopardo salta abajo, lo hará directamente a las garras de las depredadoras, que le han preparado una auténtica emboscada. Pero la leona se equivocó al enfrentarse al leopardo esperando una victoria fácil. Entre las ramas, la agilidad del leopardo le da una ventaja extra en la lucha. La bestia moteada no va a huir sin más. Le ha plantado cara a la leona. Su valor nunca debió ser subestimado. En cuanto la leona hubo alcanzado una altura suficiente, el leopardo entró primero en combate y empezó a golpear a la depredadora agresora. La leona tampoco se quedó quieta. Ante la atónita manada, la lucha no es en el suelo, sino en un árbol, y la leona recibe tantos golpes como el leopardo. Y entonces el árbol no puede resistir la batalla entre los dos furiosos gatos y la gruesa rama se rompe. Con un fuerte sonido, la rama con los dos depredadores y la gacela previamente atrapada por el leopardo caen. Excepto que este no es el problema, sino parte del plan. El leopardo supo aprovechar rápidamente su oportunidad de escapar. Sobrevivió fácilmente a la caída desde una altura de un tercer piso. La leona que cayó con él está aturdida. Sobrevivió, pero no se recupera inmediatamente de semejante vuelo. Las otras leonas estaban confundidas. Esto dio al leopardo unos momentos preciosos para huir, y la bestia moteada esquivó inmediatamente a sus enemigas y luego se zafó de la persecución en la espesura. ¿Cuál ha sido el incidente más memorable en el que un leopardo ha demostrado su impresionante fuerza? Dinos lo que piensas del leopardo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, así te asegurarás de ver más de estas interesantes historias sobre animales.